tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión pública 336 de la Academia Nacional de Educación. Sean todos bienvenidos. Una mención especial a la presencia del señor secretario de Educación, el doctor Carlos Torrendel, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias a todos los académicos que también se encuentran presentes y al público en general, amigos de la casa, que se han dado cita en esta sesión, que para nosotros es muy importante porque uno de nuestros académicos, el doctor Gabriel Zanotti, ha tenido esta iniciativa excelente de recuperar el pensamiento filosófico del padre Francisco Gliocata, un sacerdote salesiano, fallecido, pero que trabajó en distintos ámbitos. Particularmente fui colega de él en el claustro de la Universidad Católica Argentina. También fue mi director del Departamento de Educación cuando yo enseñaba didáctica en Ciencias de la Educación. Así que una persona muy cercana, como así también cercana a quienes van a presentar hoy, y ellos le van a decir por qué es cercana, el padre Francisco Gliocata. La presentación estará a cargo de la doctora Paola Escarinci del Bosco, académica, ¿no es cierto?, de esta institución, y del doctor Carlos Hebel, también académico de esta casa. Así que en primer lugar vamos a escuchar a la doctora del Bosco, quien nos va a hacer una presentación de este libro, El legado filosófico del padre Francisco Gliocata. Gracias por la invitación. Por supuesto que yo empezaré por la figura, por la persona de Francisco Gliocata. Hasta me gustaría más decir Francesco Gliocata, que esto era su nombre, que había nacido en el 44 en Catania, Sicilia, y que vino a los 10 años a la Argentina con su familia. Aquí llevó a cabo sus estudios, pero quedó conectado con Italia, porque de hecho tiene 2 periodos de estudio en Italia. La manera de conocerlo fue muy curiosa. Yo había empezado en la Universidad Filosofía en la UCA, acá en Argentina, pero después mi papá volvimos todos a Italia. Él terminó su periodo como agregado de la embajada. Volvimos a Italia, ahí retomé mis estudios en un ámbito completamente distinto, que era la Sapienza de Roma, que no tenía una orientación, digamos, religiosa en absoluto. Podíamos elegir entre el positivismo y el marxismo, esas eran como las 2 corrientes principales. Fue un periodo muy duro para mí, pero bueno, yo logré terminarlo y logré además encontrarme con algún autor con el que sentiría algún tipo de simpatía o, en fin, de afinidad. Cuando terminé mi periodo allá, mientras tanto me casé con Héctor, que lo había conocido en ese primer periodo. Se ve que era un empecinamiento serio, porque nos pusimos de novios poco antes de que mi padre terminara su periodo, así que era una jugada tremenda. Pero bueno, la cosa continuó, carta va, carta viene, sin mail, sin WhatsApp, sin nada, absolutamente nada, un llamado telefónico por mes, con previsión anterior, porque había horas de espera, en fin, toda una cosa así, pero tengo que decir que habrá sido serio. Nos hemos visto una vez por año cada tanto. Cuando volví a la Argentina, la UCA me dio un descuento importante del pasaje, por simpatía hacia Héctor, me imagino, como estudiante. Entonces yo, por una cuestión de ética, me volví a anotar a la UCA y hice los 2 años que me faltaban. Toda esta historia no era para contarle mi vida, sino que en ese segundo periodo en la UCA, que yo ya tenía un título universitario, tuve un compañero de estudio que era religioso, era un sacerdote de muy bajo perfil, inclusive su voz era de bajo perfil, era una voz de una entonación más bien, ¿cómo se dice?, poco sonora, digamos. Yo soy un poco fanática de lo que se oye, él se oía poco. Cuando el titular de la Cátedra de Filosofía Contemporánea salía, después de habernos explicado o intentado explicar a Husserl que ninguno de nosotros había entendido, le hacía, de repente este compañero de voz tranquila empezó a decir, no, porque acá hay que ver que
vos lo sabés, no, él lo sabe imitar mucho mejor que yo, y no era la explicación que faltaba para que se juntaran las neuronas y finalmente el pensamiento de Husserl tuviera sentido. Entonces empezamos a habilitar la pregunta a Francisco Leocata cuando algún tema, muchas veces, no quedaba claro. Y él nos explicaba siempre con ese perfil tan bajo, porque era una persona, no sé cómo decir, que no aparecía mucho. Por eso me parece extraordinario tener en las manos texto que él escribió y texto que escribieron sobre él, porque yo creo que no sé, que es una cuestión de justicia que Gabriel haya decidido escribir sobre él y rescatar su filosofía, porque Francisco Leocata ha escrito muchísimo, ha estudiado enormemente, manejaba muchísimos idiomas, estudiaba a los autores en su idioma original, no era una presencia, no sé cómo decir, que se imponía, para nada, sí, quienes lo conocían directamente porque habían sido sus alumnos. Y ahora que tengo los libros en la mano, me llamó muchísimo la atención mirar la diferencia de grafía de Gabriel y de Francisco. Hasta su letra chiquita ocupa poco lugar, su dedicatoria son 3 renglones nada más, es decir, escribe pero poco visible, es un modo de ser. Agradezco la existencia de los libros porque ahí empezó a aparecer la personalidad de Francisco que nosotros habíamos saboreado con esas primeras preguntas. ¿Quién es Francisco Leocata? Es un gran pensador y es un pensador contemporáneo, es decir, alguien que no le tuvo miedo, partiendo de su fe en que la realidad es una realidad creada, que tiene sentido y que nosotros somos criaturas, de comparar, de confrontarse y dialogar con quienes tenían pensamientos totalmente divergentes, porque es eso lo que él hizo. Él ha dialogado con los autores contemporáneos, porque por más que uno tuviera fe en el realismo, que forma parte de la tradición cristiana, de la herencia filosófica cristiana, sin embargo, esto tiene que habilitar al que cree eso para poder dialogar con las demás personas. En el fondo, su filosofía no es una historia de la filosofía, sino que es un diálogo con los pensadores y por lo tanto constituye también una filosofía. Si me permiten, perdón, me estoy emocionando, estoy hablando a toda velocidad, descuenten, pásenlo a -5. En este texto extraordinario, que creo que de 2003, que se titula Persona, Lenguaje, él muy al comienzo explica qué se propuso hacer. Entonces dijo que había orientaciones diferentes, hay una crisis de la racionalidad y de la vocación metafísica del hombre en el pensamiento contemporáneo, y esas orientaciones, incluyendo alguna vertiente de la hermenéutica, por no hablar de otra más distanciada, se la solía catalogar con el calificativo muy genérico de nominalismo, es decir, posiciones filosóficas que no creían en la posibilidad de captar el sentido de la realidad, sino que se cubría esta realidad con nombres, pero los nombres no contenían ningún sentido, ninguna captación de las esencias. Entonces los nominalismos en sus distintos formatos y presentaciones no merecían ser considerados por quienes creían en la realidad, ¿no? Con lo que se suponía que su problemática ya estaba respondida en las soluciones dadas por los grandes maestros medievales. Estas son palabras de Leocata. Esta salida, si bien facilitaba desde un cierto punto de vista las cosas, separando las aguas entre vertientes incompatibles, realismo metafísico por un lado, inmanentismo nominalista por el otro, presentaba sin embargo una doble dificultad. La primera, de orden teórico, era la de privarse de estímulos para volver a pensar con nueva vitalidad y con matices exigidos por la actualidad cultural temas clásicos, como el de la relación entre persona humana, palabra y ser, y la otra, de orden histórico, pero no menos importante para ubicarse en el mundo de hoy, consistía en ignorar, en el doble sentido valorativo y gnoseológico, algunos de los desafíos más interesantes del pensamiento filosófico de las últimas décadas. Hemos entendido que Francisco Leocata se presentó ante el mundo con una apertura enorme, desafiando ciertos cierres preventivos, no sé cómo decirlo, propedéuticos o lo que sea, porque pensó que la responsabilidad del verdadero pensador es abrirse al pensamiento de otros, flexibilizar no sus creencias profundas, sino el modo de definirlas, dejarse activar, desafiar por quienes piensan distinto. Y gracias a esta gran
este coraje, esta gran apertura, tenemos hoy en sus obras una elaboración absolutamente interesante de autores. Por ejemplo, una cosa que descubrí, que no la había descubierto estudiándolo, es que en Wittgenstein hay como dos periodos totalmente separados, porque el Tractatus, dice él, que es una especie de monólogo. El Tractatus está dividido en 7 capítulos, el último tiene una sola frase, capítulos que tienen 1, 2, esa división así como muy esquemática, pero en el fondo es un pensador solitario que mira al mundo y se da cuenta que el lenguaje es un cierto límite, más atrás del cual no se puede ir. Bueno, la última frase rompe todo eso en cierto sentido, porque dice, de aquellos de los que no se puede hablar hay que callar, dejándolos entender que sí hay cosas más allá de lo que puede ser dicho. Pero en las investigaciones lógicas, en los otros textos y en algunos textos autobiográficos, él reconoce que hay una alteridad, reconoce que cuando hay lenguaje porque hay otro, reconoce esta dimensión intersubjetiva en forma de interrogativa, a veces en forma afirmativa, pero en el fondo es otra apertura que yo conocí gracias a Francisco Leocata, porque él se atrevió a ir más allá de lo establecido quizás en los manuales de historia de la filosofía. Por supuesto que tendría que leer mucho más, acá subrayé muchos textos, pero no quiero ocupar demasiado espacio. Sí le quiero decir que el gran mérito de Francisco Leocata está en sus textos escritos, porque son de una enorme profundidad y de una gran honestidad intelectual. Todo lo que cita está documentado, no cita en forma aproximada, sino precisa. Es sutil, es profundo, tiene una gran capacidad de análisis y al mismo tiempo una visión de conjunto que ayuda a las personas a situarse en el tiempo, ayuda a las personas a ponerse una frente a otra, a abrirse a lo que viene de los demás, digamos, en la forma dialógica, y analizar lo que son las capacidades del lenguaje, pero también sus limitaciones. Y eso me parece realmente extraordinario. Hay como distintos niveles de comprensión de sus textos, pero en todos la gran riqueza es esto de entender que honestamente podemos ponernos frente a otros que piensan distinto e intercambiar las visiones y ver en qué se puede conciliar. Y esto me parece extraordinario porque cada vez tenemos más ámbitos de esta confrontación diferenciada, y creo, yo como creyente, que en el fondo el Creador nos ha puesto uno frente a otro para enriquecernos mutuamente, y que eso es una responsabilidad del creyente, de todos los seres humanos, ¿no? De entender cómo podemos recibir de los demás lo que tienen para dar. Bueno, Francisco dio mucho. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Escarinci del Bosco, y le vamos a pasar ahora la palabra al doctor Carlos Hebel. Bueno, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Gabriel por este libro. La verdad que lo leí en PDF, lo cual no es la experiencia más agradable. Y sin embargo me atrapó. Yo leí, no sé si toda la obra de Leocata, pero casi toda, y dije que voy a encontrar de nuevo. Y encontré de nuevo un guía humilde en primer lugar, porque va al encuentro, nos va acompañando a lo largo de toda la obra de Leocata, abriendo las puertas, las ventanas, mostrando con sus comentarios siempre oportunos, Gabriel, chispeantes, como para que no perdamos la atención o la tensión del camino, y casi con el humor que lo caracteriza a Gabriel, ¿no? Y que te humaniza de alguna manera. Es como un pequeño guía, digo pequeño por su actitud, no por la grandeza de lo que hace, de lo que hizo, sino por su actitud, que camina en medio de un gigante, ¿no? Y nos va guiando a través
Uno va viendo una montaña, otra montaña, y Gabriel va señalando todas esas montañas del inmenso pensamiento de Leocata. Un pensamiento que, como decía Paola, parece oculto por una especie de niebla, de nube. Los que nos consideramos sus discípulos es como pertenecer a un club del cual nadie es socio, digamos, ¿no? O somos muy pocos, y parece poco popular haberlo conocido a Leocata, ¿no? Como bien decías, casi un ejemplo de autoanulación por mostrar la realidad o la verdad de lo que él creía, hasta niveles que se vuelven un poco insoportables humanamente hablando, porque uno le hablaba, le decía, pero usted con todo lo que está pensando y diciendo tiene que muéstrese. He tenido conversaciones con él de decirle, pero ¿cómo no va a un congreso internacional a mostrar esto, a una revista de fama mundial? Él fue un gran especialista en varios autores. Vos mencionaste a Wittgenstein. Otro gran logro de su investigación es las investigaciones sobre Husserl. Me acuerdo que un año había un gran congreso sobre Husserl, y yo, que no sabía nada, había estado en los archivos Husserl, había participado de una de las comisiones de ese congreso, le decía, pero él tenía que estar ahí. Sin embargo, no quiso, no pudo, no sé qué es lo que pasó, pero teniendo a Gabriel de testigo de la grandeza de Leocata, realmente me parece que es una introducción amable, humana, para los que tenemos la estatura baja al lado de ese monstruo que es Leocata, y aparte simpática, ¿no? Es una manera de entrar de modo simpático. En cuanto al pensamiento de Leocata, realmente vos haces una introducción mostrando también el hilo histórico, porque él era un filósofo que al mismo tiempo hacía historia de las ideas, o hacía filosofía a través de la historia de las ideas, y como él dice en su, tiene muy corto, un breve testamento filosófico que vos citás, que es, sí, yo lo leí en uno de los, no me acuerdo qué homenaje. Homenaje a Leocata en la UCA. Claro, bueno, eso es impactante, son 2 o 3 páginas que él escribe, y en ese breve testamento filosófico casi se trata de como de excusar por su modo de pensar a través de la historia, ir introduciendo su pensamiento de manera muy sutil y muy humilde, un poco como hace el propio Gabriel cuando lo presenta a Leocata. En ese sentido creo que haces un buen discípulo de Francisco Leocata. Sobre el contenido de su pensamiento, la verdad que me sorprendiste también en cómo lo vas mostrando. Arrancás con toda la revisión histórica de la modernidad que hace Leocata, siguiendo un poco la línea que nos enseñó en la Argentina Emilio Comar, y que de alguna forma provenía también de Augusto del Noce en Italia, que realmente a todos nos hizo, como se dice vulgarmente, explotar la cabeza, porque realmente habíamos tenido siempre una versión de la modernidad muy negativa de parte de un pensamiento católico bastante antimoderno, y tanto del Noce como Comar y su continuador en este sentido, Leocata, nos hicieron revisar absolutamente todo. Y Leocata avanza en ese camino trazado también por otros de manera muy audaz, ¿no? Descubriendo una cantidad de caminos que ni Comar ni del Noce quizás entrevieron, en investigaciones que lo va haciendo absolutamente originales y de un nivel de erudición, de conocimiento de los textos, de seriedad científica, diríamos, que asombra para un sudamericano, porque realmente, si bien era de origen italiano, él tuvo que soportar
soportar en el buen sentido nuestras carencias, ¿no? Y desarrollar una obra filosófica de tamaña envergadura en las limitaciones de una cultura que, digamos que en la Argentina no ha sido de lo más benévola con el pensamiento profundo. Y después cómo avanzás en toda esa cadena de grandes autores, como pueden ser desde el propio Descartes, pasando por Pascal, Malebranche y finalmente Rosmini. Hablando de Rosmini, de otro autor que mencionaste, Gerdil, yo pienso que también el propio Leocata era un poco de una familia de sacerdotes filósofos como Rosmini, como Malebranche, como Gerdil, y de alguna forma creo que es un continuador de esa tradición de sacerdotes filósofos audaces, porque uno podría vincular, como decías vos antes, un sacerdote filósofo con alguien muy conservador o con muy doctrinario, muy dogmático. Sin embargo, estos que acabo de mencionar, al igual que Leocata, y Leocata lo mostró, fueron audaces y en su tiempo lograron desafiar un poco algunos de los parámetros, incluso eclesiales, que dominaban en ese momento. Y luego toda la entrada, como también la referiste vos, Paola, al entramado complejísimo de la filosofía contemporánea. O sea, no tiene problema en meterse en esa selva y empezar a explorar todos los meandros y todas las derivaciones de todos los grandes autores, y encima de todo empezar a hacer un trabajo interdisciplinar, no solo de la filosofía, sino también del resto de las ciencias. O sea, y en distintos niveles de análisis, desde el análisis metafísico al análisis epistemológico, al análisis nociológico, antropológico, ético, social, psicológico, educativo, todo al mismo tiempo. O sea, es impresionante la cabeza de este hombre que operaba en todos esos registros al mismo tiempo y nunca perdiendo el camino, porque uno puede perder fácilmente el camino con todas esas aperturas tan audaces, y sin embargo él tenía siempre una mirada metafísica, pero al mismo tiempo realista, como bien decís, pero al mismo tiempo con una ductilidad y una capacidad de percepción de las distintas visiones que podían, y cómo podía revincularse con su propia visión. Me salen también algunas preguntas para dejarte picando, ahora que vos vas a contarnos tu experiencia de escribir el libro seguramente. Y una que me quedó así, que me queda con Leocata, en relación a la moda, es una entre filósofos es esto, ¿no? Que las típicas preguntas que nos hacemos los filósofos dedicados al pensamiento de los filósofos contemporáneos. ¿Por qué Husserl? ¿Por qué Husserl? Ahí hay una novedad muy grande en relación a los del Noche, los Comar y otros que han hecho este diálogo tan grande con el pensamiento moderno. Y sin embargo, Leocata hace un paso más, dialoga también con el pensamiento contemporáneo y se aferra tremendamente, digamos, aborda con un entusiasmo. Sí, más que rescatar, se hace una inmersión en Husserl. De hecho, vos lo contás, Gabriel, que te guió, y realmente hacer una inmersión en Husserl es una cosa admirable, porque no es un autor que precisamente te produzca mucho gozo de leer, ¿no? Y sin embargo, él entra en una autor de una aridez y una dificultad enorme, porque ve que hay un camino por ahí, ¿no? Yo algunas hipótesis tengo del por qué Husserl, él lo dice, obviamente, pero me pregunto la imprescindibilidad de Husserl tan insistente, cuando los otros autores con los cuales comienza a hacer ese diálogo también, el propio Ricoeur, Gadamer, veo como un trasfondo a Heidegger del otro lado ya de la calle, por decirlo de algún lado, del río, y Husserl parecería para él el camino de salida o de entrada al pensamiento contemporáneo, y la posibilidad de un reencuentro entre la tradición clásica, sobre todo metafísica, y la riqueza del pensamiento contemporáneo. Pero bueno, te lo dejo picando como para que lo retomes y
Y te agradezco de nuevo porque realmente es muy interesante el libro, es muy querible el modo en que lo tratás a Leocata, con un respeto no reverencial en el mal sentido, sino un respeto filial, eso quería decir, filial, incluso a veces yendo contra tu propio instinto, porque Gabriel también es un rebelde a su manera, y podría haber hecho más alarde de su estilo, y se contiene, que es lindo tu estilo, pero te contenés de una manera donde lucís vos en tu estilo, haciendo resaltar al otro, y eso es digno de encomio, así que te lo agradezco y te lo admiro. Gracias. Recuerden, porque ahora con lo que voy a contar yo tengo miedo de hacérsela olvidar. Le pido solo un minuto de atención. Esto se llama nota de color para los periodistas. Me contaron que cuando él era profesor del curso de doctorado en la UCA, cada tanto los alumnos se animaban a levantar la mano y decían, ¿tal autor? Sí, entonces él le contesta, sí, no lo dice ahí, lo dice en otro lado, fíjese, lea el artículo siguiente, el capítulo siguiente. Todos los autores que mencionaban, él tenía algo para decir. Hasta que un día un chico dijo, dice fulano, entonces Francisco Leocata dijo, este no lo conozco. Y ahí le hicieron un aplauso estruendoso porque era la primera vez que mencionaban a alguien que él no conocía, ¿no? Y con mucha humildad lo reconoció. Fin de la nota de color. Bueno, muchas gracias, Carlos y también Paola por esta anécdota interesante. Y ahora sí le damos la palabra al autor. Después al final lo anunciamos, sí. Damos la palabra entonces al doctor Gabriel Zanotti, autor de este libro, El legado filosófico del padre Francisco Leocata. Bien, ante todo un agradecimiento a la Academia de Educación y a su presidente por haber, él mismo haberme instado a presentar este libro de Francisco Leocata. Yo no quería jorobar mucho, y que creo que hubiera sido la actitud de Francisco Leocata, pero bueno, la Greca hizo este acto de justicia. Y hablando de actos de justicia, fíjense que tanto Carlos Hebel como Paola del Bosco han destacado la importancia del pensador que tenemos entre manos, y por eso es un acto de justicia recordarlo y valorarlo en su justa dimensión, y que es algo que, bueno, para algo está el libro, porque no me van a creer, pasen y vean qué bueno es el Señor. Leocata está a la altura de Ricoeur, de Gadamer, está a ese nivel. Es un filósofo que si hubiera enseñado en la Sorbona o en Alemania estaría exactamente en ese nivel. Y sería injusto que quedara aquí olvidado y sepultado, y el bien es difusivo, o sea, necesitamos que todas las personas y los filósofos conozcan la síntesis filosófica de Francisco Leocata, que está a ese nivel, ¿no? Así que uno de escribir el libro era, bueno, créanme, porque siempre lo digo, pero la gente se me queda mirando como diciendo, no puede ser. Bueno, sí. Bueno, se me acaba de pasar una hipótesis didáctica en este momento. Después tal vez al final voy a contar bien mi relación personal con él. No quiero ahora comenzar con ese tema. En el libro yo trato de sintetizar cuáles son los principales aportes, ¿no?, de Francisco Leocata, y más o menos está dividido. Primero explico cuál es su visión de la filosofía cristiana y de la filosofía moderna. Ahí sí, efectivamente, Leocata se inscribe en la tradición de Del Noche, Jomar también, que eran filósofos perfectamente formados en la filosofía cristiana tradicional, manejaban perfectamente a Santo Tomás de Aquino y el espíritu de la filosofía de Santo Tomás, que no es fácil,
y al mismo tiempo tenían una visión de apertura a la filosofía moderna, porque tenían una visión de la filosofía moderna diferente, que está muy bien explicada en su último gran libro, penúltimo gran libro del 2013, La vertiente bifurcada. ¿Por qué la vertiente bifurcada? Porque ahí Francisco Leocata dice, miren, hay que distinguir, esto viene del Noche, de modernidad del iluminismo. La modernidad es un movimiento postmedieval cristiano, cristiano católico incluso. El iluminismo, en cambio, es un movimiento que tiene una esencial voluntad de inmanencia, que se aleja del tema del creacionismo, que es el eje central de la filosofía cristiana, pero en el iluminismo hay que distinguir a su vez los moderados de los radicales, etcétera, etcétera. Háganme acordar luego de por qué este tema es importante para la iglesia de hoy, si me olvido, ¿no? Porque eso viene como nota a pie de página. Dentro de esta apertura de la filosofía moderna, Leocata hace una interpretación es una interpretación parte de su tesis de licenciatura en el año 91 y los integra a la filosofía cristiana, cosa que posiblemente al filósofo cristiano se va a sorprender, ¿no? Porque él dice que la filosofía cristiana no es unívoca sino analógica. La filosofía cristiana se da de diversos modos, entiende de diversos modos analógicos, todos opinables en cierta medida, pero la filosofía cristiana es analógica y por lo tanto no se sorprenden de reencontrar tesis audaces que producirían el escozor de muchos, como por ejemplo una reinterpretación tomista del argumento ontológico que atraviesa todos estos una interpretación total y completa del pensamiento de Descartes. O sea, la visión que habitualmente tenemos de la filosofía moderna como racionalismo por un lado, Descartes, Malebranche, Darwin, y empirismo por el otro, Locke, Berkeley, Hume, esa visión se deshace. Leocata implica toda una reinterpretación, toda una reclasificación de la filosofía moderna, canónica a la habitual. Es una continuidad de la filosofía cristiana. Con esto él ya podría haber pasado a la historia como filósofo cristiano, como historiador, pero llega hasta Husserl. Estoy viendo si respondo ahora a la pregunta de Carlos o no, ¿no? Leocata tiene una reinterpretación del pensamiento de Husserl, donde hace una síntesis entre Santo Tomás y Husserl. Es verdad que Wittgenstein ya había intentado esa síntesis, pero en mi opinión, el libro pero no avanza más allá, porque pobrecita ella además se quedó sin tiempo y sin vida. Ya saben la historia de Wittgenstein, ¿no? Bien. Cata asume de la filosofía no hay progresos, sí los hay. Federico Sciacca, otro gran agustinista italiano, entre paréntesis, toda esta línea de Leocata de rescate de San Agustín, Malebranche, perdón, de Descartes, Malebranche, de Pascal, etcétera, etcétera, es un agustinismo cristiano, ¿no? Donde también la famosa dicotomía entre San Agustín y Santo Tomás desaparece, ¿no? ¿Qué es lo que asume? Algo que dice Miguel Federico Sciacca: a partir de la modernidad la filosofía pasa por el sujeto, y esto que acabo de decir, que es un horror para algunos ambientes, sin embargo, tanto Sciacca del Noche como Leocata lo ven como un progreso. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero humanismo del cristiano, y acá está el rescate que Leocata hace de Pico de la Mirándola y el Renacimiento cristiano,
pasa por poner al hombre en el centro de lo más excelso de la creación, no en una contraposición del hombre y Dios, sino colocar al ser humano como el punto más elevado de la creación de Dios, dejando de lado el tema de los ángeles, por supuesto, pero eso es otro tema, una nota de página teológica, ¿no? Y por lo tanto, el yo soy de Descartes queda interpretado como la respuesta de Descartes ante el escepticismo gnoseológico y moral de los escépticos eruditos del siglo, de los libertinos eruditos del siglo XVI, contra los cuales también reacciona Malebranche. Y ese yo soy, lejos de ser el punto de partida del idealismo, que conduce, del idealismo inmanentista que conduciría hasta Hegel, que es la famosa tesis de Fabro, con la cual Leocata, valiente y tranquilamente como era él, se pone aparte y disiente explícitamente, pero sin hacer ningún escándalo, ¿no? Contrariamente a ser un punto de partida que conduce a Hegel, el yo soy es el eje central de una antropología cristiana que sigue rescatando al yo de la disolución del yo que se da en el empirismo y luego en todo el positivismo y todavía hoy en toda la filosofía, en gran parte de la filosofía contemporánea. Pero de vuelta, me van a decir, ¿esto qué tiene que ver con Husserl? Porque la interpretación central de Leocata con respecto a Husserl es que Husserl no es alguien que tiene en el yo soy la garantía contra el escepticismo, pero luego se queda con el yo, la famosa acusación de que Husserl termina en un solipsismo, se queda en el yo soy. No, desde el principio lo que Leocata dice es que Husserl dice que el yo soy en Husserl pasa por la intersubjetividad, pasa por el reconocimiento del otro en tanto otro. Y por lo tanto, el yo soy de Descartes progresa hacia el nosotros somos. Y el nosotros somos como la clave de el camino de vuelta de la filosofía hacia el reconocimiento de lo real, hacia la ética centrada en el respeto al otro en tanto otro, hacia la recuperación de la metafísica, porque aquello primero cae en el intelecto es el otro, aquello primero conocido es el otro, y por eso el rescate que a partir de la intersubjetividad hace Francisco Leocata del mundo de la vida, ¿no? El rescate que hace, ¿no? del famoso libro La crisis de las ciencias europeas, y desde esta perspectiva, que es un progreso en la filosofía pasa por el reconocimiento de la persona en su relación con el otro. A partir de acá vienen dos partes más. Primero, una serie de 4 artículos de Leocata sobre Husserl, ¿no? El hombre de Husserl, otro artículo sobre Husserl y el tema de las ideas, el idealismo personalista en Husserl, las consecuencias pedagógicas de la filosofía de Husserl, muy importante para esta casa, ¿no? Y el último artículo, el tema de la razón, de la razón en Husserl como crítica a la mera razón positivista instrumental, que es la noción de razón, de racionalidad, que aparece en La crisis de las ciencias europeas, que es uno de los grandes libros de la crítica al positivismo. Esos 4 artículos sobre Husserl sintetizan toda la reinterpretación que hace Leocata sobre este pensamiento de Husserl, como ya vemos, totalmente compatible con la filosofía cristiana, porque la intersubjetividad es el intersujeto en el sentido de interpersona, la noción de persona que aparece ahí es la noción de persona de Santo Tomás. Y esto es muy importante, y a partir de esta síntesis Santo Tomás Husserl, Leocata comienza a reconstruir grandes áreas, por no decir casi todas las áreas de la filosofía contemporánea que se habían quedado solas y sueltas, sospechosas de escepticismo o lo que fuere, y sin diálogo con la filosofía cristiana. Todo el fundamento filosófico, epistemológico de las ciencias sociales, la hermenéutica, la fenomenología, por supuesto, la filosofía del lenguaje, ¿no? Y la ética del otro en tanto otro, que es la ética del diálogo, la ética de la filosofía del diálogo, etc., ¿no? Entonces, todas estas áreas, hermenéutica, filosofía del lenguaje, y la ética que parte del reconocimiento del otro en tanto otro, en grandes áreas de la filosofía contemporánea, ¿qué ocurre? Y esto ya lo adelantó Paola.
están atravesadas por el problema de la interpretación de Heidegger, ¿no? Heidegger llega a Gadamer, llega a Ricoeur, llega a todos lados, y con la típica dicotomía permanente. ¿Quién es Heidegger? Es un filósofo religioso, conservador, que está criticando la mera razón instrumental positivista y que nos hace rescatar que, ¿no? O es un filósofo totalmente escéptico, ¿no? que critica, que contrapone la razón al ser, y entonces no queda nada de racionalidad, y eso conduce al pensamiento postmoderno de Gianni Vattimo, etcétera, donde no queda nada de nada, absolutamente nada. De ahí el nihilismo, que es una de las cuestiones académicas tratadas por Gianni Vattimo, ¿no? Bueno, Leocata no se pone ni a favor ni en contra de ninguna de las dos interpretaciones, sino que lo que hace es decir, toda la hermenéutica y la filosofía del lenguaje tiene que ser interpretada desde Husserl. Desde la teoría del conocimiento de Husserl, donde las esencias son conocidas limitadamente, con niveles, con capas, con matices, es ya hermenéutica. Toda la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, basada en el famoso tema de los juegos del lenguaje, pasan por el mundo de la vida. Los juegos del lenguaje son los mismos mundos de la vida de los que hablaba Husserl, sencillamente pasados por el lenguaje, ¿no? Y la ética, que es su último gran libro, Consideraciones sobre filosofía moral, que es un libro del 2017, y atención con algo de la ética totalmente original del siglo XX, que tiene mucho que ver con Levinas. La ética es el lugar por donde pasa el rescate de la metafísica. Ya no tenemos una filosofía cristiana donde hacemos una filosofía de la cosa, y la cosa es el elefante, y entonces el elefante es contingente, y entonces de ahí llego a Dios. No, aquello que primero cae en el intelecto es la persona. Y en eso primero que cae en el intelecto, que es la persona, porque su acto de ser es mayor, al mismo tiempo está el reconocimiento intelectual de que si es persona no es cosa, y que por lo tanto le debe un respeto que a la cosa no, y por lo tanto ética y metafísica son rescatadas al mismo tiempo. Y ya no podemos tener una metafísica primero y una ética después, sino que tenemos una ética a partir de la cual, desde la cual, se rescata el pensamiento metafísico, ¿no? Y esto es un gran aporte de la filosofía contemporánea. Está en Martin Buber, está en Levinas, y Leocata lo asume totalmente para la filosofía cristiana, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Esto que voy a decir ahora, yo lo tendría que decir delante de los obispos, no delante no quiero jorobarlos a ustedes, ¿no? Pero traten de darse cuenta que hoy en día, ustedes lo sabrán, porque siguen las noticias, porque conocen, saben esto. Ustedes saben que la iglesia de hoy está totalmente sumergida en una dicotomía sin solución, ¿no? O volvemos a la cuanta cura y a la fraternidad sacerdotal San Pío X, o vamos al camino sinodal alemán y se acabó todo, tiramos el catecismo por la borda, listo, que son más protestantes que Lutero frente al camino sinodal alemán parece Santo Tomás, ¿no? Bueno, entonces la iglesia en esa dicotomía se rompe, ya sé que es indefectible, pero en su estructura más visible se rompe. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué el llamado espíritu del concilio, una interpretación posmoderna de la fe, retroalimenta la fraternidad sacerdotal San Pío X, que quiere volver a la cuanta cura? Porque la cuanta cura tiene un diagnóstico absolutamente negativo, irrecuperable, de la modernidad. Si ustedes piensan que la modernidad es un error irrecuperable, es una sombra que no tendría que haber ni aparecido en la historia de la humanidad, ¿cómo se puede llegar a entender lo que hace el Vaticano II de diálogo con la Iglesia, con el mundo moderno? ¿Qué es el mundo moderno entonces? Si tuviera razón la cuanta cura y una determinada interpretación del tomismo, por lo cual la verdad se acabó en el siglo XIII. Entonces el mundo moderno sería irrecuperable y el Vaticano II sería ininteligible. Pero el Vaticano II es entendible a partir de una filosofía cristiana que pueda rescatar la modernidad. Eso no solamente lo hace Leocata, lo hace Ratzinger.
Por eso, en el primer año de su pontificado, en el año 2005, escribe el discurso del 22 de diciembre del 2005 sobre la continuidad del Vaticano II en lo esencial y reforma en lo contingente. Los grandes teólogos del Vaticano II ya tenían un rescate de la modernidad como Leocata lo tiene. Entonces, lo que estoy diciendo con mucho entusiasmo es que mientras sacerdotes y obispos en su etapa de formación estén formados o en un tomismo que dice que a partir del siglo XIV se acabó todo, o en un posmodernismo, ¿no?, que cree que el cristianismo nació en 1965, entonces la crisis de la Iglesia va a seguir. Tienen que estar formados en estos autores, tienen que estar formados en Bellinoche, tienen que estar formados en Leocata, en Comar, y por lo tanto entender lo que quiso hacer Ratzinger, que ha quedado también sepultado en el olvido. ¿Okay? Entonces, por eso el pensamiento de Leocata es absolutamente indispensable. Primero, no solamente para todos los filósofos, creyentes y no creyentes, porque hace una nueva síntesis de la filosofía moderna y contemporánea que merece ser leída, ¿no? Que implica toda una nueva interpretación de lo que es la ética del diálogo, la filosofía del lenguaje, la epistemología de las ciencias humanas y la hermenéutica, sino porque además permite que al menos en su superficie la Iglesia Católica salga de esta oscuridad en la cual está sumergida hoy, ¿no? En su me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, no sé si me explico por qué he escrito el libro, cuál es el rescate de la importancia de Husserl con la filosofía moderna, con la filosofía contemporánea, mi esperanza es que las nuevas generaciones esto lo puedan entender. O sea, mi esperanza es que este libro sea leído por las nuevas generaciones, por los chicos que se están educando en la UCA, 30 años, ¿no? van a comenzar a escribir y a hablar, ¿no? No quiero terminar esto tan inasible, ¿no? Porque el padre Leocata era una persona no solamente muy tímida, sino psicológicamente muy delicada. No le podías decir, che, Leocata, ven un asado y hablamos de carne. Bueno, yo me acerqué a él porque hice con él lo que hice con los grandes profesores que tuve, él me fue respondiendo lentamente, hasta que muy generosamente aceptó que yo colaborara con él en la cátedra de Gnoseología en el profesorado Don Bosco. Les estoy hablando de los años 85, 86, 87, creo que ustedes aparecía el Angelicum de Roma, aparecía un Studium Dominico, ¿no? Y a partir de ahí, una vez por mes, durante todos estos años, hasta que murió, ahí yo iba, no porque los hubiera entendido, al Esmeralda. Es con esa. No por una cuestión, no una cuestión de nivel intelectual, sino que
Argentina. Y él estaba en Europa. Él estaba en Husserl, en Wagner, estaba allí. En el idioma original, de la liberación de Argentina no querían hablar. Él después él hizo un gran favor. Escribir algo sobre... Escribió 3 tomos enormes, con una erudición, sí, escribió con una erudición, ¿no? De comprensión, de síntesis, de lectura, de erudición, que entonces el Juan Francisco primero en Argentina de este. Muchas gracias, Gabriel. Estimo que coincidirán conmigo en decir que no solo fue la presentación de un libro, ¿no es cierto?, sino que la transmisión de vivencias que tuvieron 2 alumnos del padre Leocata, la vivencia que tuvo una compañera de estudio, ¿sí? Y realmente no solo transmitieron un conocimiento, sino también esa afectividad, esa cercanía con el padre Leocata. Felicitaciones, Gabriel, por esta iniciativa que tuviste. Yo creo que este es el... Ahora vamos a abrir. Este es el legado del legado, este libro, ¿no es cierto? Es un legado que nos da Gabriel Zanotti, del legado del padre Leocata. Así que bueno, abrimos un espacio a preguntas, si alguno quiere hacerlas. Parece que quedaron speechless. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos Hebel, gracias Paola, creo que han despertado en todos nosotros el interés. Muy bien, el doctor Moreno. Un comentario que lo dije antes, sobre lo de la psicología y quería remarcar que Leocata tuvo mucha influencia en las primeras camadas de psicopedagogía y de ciencia de la educación en la UNA. Yo tuve el honor de reemplazarlo porque incluía las cátedras que a veces tenían problemas, estaban todas las y él estuvo presente, la única el doctorado que hay en psicopedagogía en Argentina es el doctorado en psicopedagogía. Y él estuvo ya terminando cuando graduó de Carmen Aguilar Sevilla, yo hablaba con él, la Leocata anterior. Me olvidó a mí también, entendía mucho psicología como padre Leocata. Leocata tenía, como vos decís, problemas porque los psicoanalistas no le gustaban porque él lo había leído en alemán, ninguno de los psicoanalistas en general gustaban la versión española o en inglés. Entonces él quería la personalidad no se lo interno a los estudiantes tanto a veces no de ver si le tenía los datos de vivir yo aprendí bastante en la universidad de psicopatía y psicología
Muchas gracias, doctor Moreno. Bueno, creo que todos nos han transmitido el entusiasmo por leerlo el libro, ¿no es cierto? Así que la editorial Ágape, que es la que publica, está en el hall con algunos ejemplares. Así que gracias a la gente de Ágape que se ha hecho llegar. Gracias a todos por la presencia en esta sesión y por supuesto a nuestros presentadores del libro del doctor Gabriel Zanotti. Muchas gracias a todos. Los esperamos en los próximos eventos.